Por eso es que el tema que se le puso a esta enseñanza es nacidos para que fuéramos santos. Ese es nuestro tema. Para eso nacimos. Claro, nacimos las primicias, el nacimiento de nuevo, el nuevo nacimiento, donde venimos a ser una nueva criatura. En el Antiguo Testamento Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Pedro dice que seamos santos porque Dios es santo. Dios nos engendró de su voluntad con la palabra de verdad para que fuésemos una clase de primer frutos, primicias de su nueva creación. Hermano, póngase a pensar lo que usted es. Es en este verso que está envuelto todo el propósito de nacer de nuevo otra vez. Ahí está el propósito. Para poder entrar en la presencia de Dios, el hombre tiene que ser santo. Dice un salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice la palabra. Ahora, hermanos, el hombre no es santo, y eso es obvio hoy en día. No son justos, no. Ellos son pecadores, como nosotros también. Somos pecadores por nacimiento, que hemos nacido en esta, pero no por profesión, no por práctica, no por hábito. Y la Biblia dice que el que practica el pecado, oiga bien, no ha conocido a Dios. Entonces, ellos no piensan bien, no hablan bien, no actúan bien, ni hacen el bien. Otros ni los conocen. Romanos capítulo 3, verso 10, 18 y creo 23. Como dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Eso dice la Biblia. Romanos 3, 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así vive la gente que no conoce al Señor. Y en Romanos 23, 3, 23 creo, dice, por cuanto todos, no algunos, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Con razón, Dios dijo, yo voy a tener que hacer algo porque si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Se pierde la humanidad. En Adán todos mueren, pero en Cristo, dice la Biblia, todos seremos vivificados. Fíjese, desde el Antiguo Testamento, Dios declaró que Él tenía que hacerlo, que Él tendría que hacerlo para tener un pueblo que viva en santidad. Desde allá lo viene anunciando. En el profeta Ezequiel, creo que es capítulo 36, verso 23 hasta el 31. Mira lo que dice. Mira lo que dice, escríbelo. Y santificaré mi grande nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Con razón quiere un pueblo que muestre las características y la naturaleza divina de Dios, la cual Pedro dice que somos ahora participantes. Y de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas, y nos avergonzaremos de nosotros mismos por vuestras iniquidades y por las abominaciones que cometimos. Y es lo que muchos cristianos que honestamente, cuando miran su vida pasada, se avergüenzan. ¿Cómo vivía yo? ¿Qué tan malo era? ¿Qué corazón tenía yo? ¿Cómo vivía? Algunos me dijo, yo me acuerdo cuando yo era un borracho, tirado, todo vomitado sobre mí, y la gente me burlaba, me hacía, y se acuerda de esos tiempos y la locura que yo hacía en esos tiempos. Dios, hermanos, Él está llevando a cabo hoy, de cada pueblo ahora, de cada tribu, de cada raza, de cada grupo étnico, Él está formando un pueblo de gente nueva, nacida de nuevo, nacido de Él y engendrado por Él. Que tengan un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nuevas criaturas, un cielo nuevo,
una tierra nueva con personas que han sido nacidos de nuevo, que la Biblia lo llama la nueva creación, nueva criatura. Tendremos un cántico nuevo, dice la Biblia, un nombre nuevo y etcétera, etcétera. Dios dice en la Biblia que hará todas las cosas nuevas. Y luego Dios hará, dice en Jeremías 31, 33, Dios hará un pacto nuevo. Un pacto es un acuerdo. Going to make a deal, a new deal, un nuevo acuerdo, nuevo pacto, dice la palabra. En Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, que yo daré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Yo pondré la ley no como en tablas de piedra, como hice con Moisés allá, cuando subió al monte Sinaí a encontrarse conmigo. No, ahora yo la voy a poner bien adentro. La voy a poner en sus corazones, la voy a escribir allí. Ellos ni reconocen que hoy en día que eso ha sido hecho en nuestras vidas. El hombre aún no es santo. Ellos todavía viven con Dios y no perciben que no son santos, no, ni cuenta se dan. Ellos ni reconocen que son santos, ellos culpan a alguien más por esa realidad. Indirectamente, el hombre culpa a Dios por sus pecados. Fíjese. Pero si usted lee estos versos que siguen otra vez, Santiago capítulo 1, verso 13 al 18, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie por el mal. Entonces vamos a culpar a Dios. Pues tú me tentaste, ¿no? Ahora me tientas y quieres castigarme por algo que yo cometí en base a tu tentación. No. Sino que es que cada uno es tentado cuando de su propia, dice la Biblia, concupiscencia es atraído y seducido a pecar. Y eso está bien claro. Y luego, entonces esa concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice el verso 16, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. De su voluntad no hizo Él. Gracias, Señor, por la palabra de verdad. Nos hiciste renacer, porque nosotros no podíamos por nosotros mismos, para que seamos los primeros, las primeras criaturas, las primicias de esa nueva creación. Nosotros no tenemos que culpar a nadie por nuestra propia pecaminosidad. No podemos culpar a Dios por decir que fue Él que nos creó de esta manera, con la capacidad de pecar. Claro que sí, nos creó con el potencial. Y eso lo vamos a explicar en otra ocasión, hermano. Dios hizo las leyes que son imposibles de cumplir, dicen algunos. Dios permitió que yo fuera como soy y en el ambiente en que yo me he criado. Yo soy una víctima del ambiente que he sido creado. Él me puso en esas circunstancias que no podía controlar mi comportamiento. Yo soy el producto de donde me criaron. Bueno, eso no es cierto, aunque influye. Porque si fue el ambiente, si alguien mató a alguien en la calle, apuntó la pistola y pisó el gatillo, y después lo llevamos a la corte y ahí el abogado defensor dice, él no es culpable. Fue el ambiente en que él se crió. Tuvo un padrastro que lo maltrató, lo abusó físicamente, mentalmente, psicológicamente. Y sufrió todas esas cosas, se crió en ese ambiente. Luego otros los burlaron en las escuelas, le hicieron burla y por todas las demás cosas. Y él ahora
Fue el ambiente que hizo de él lo que él es. Él no es culpable, señor juez. Pues supongamos que el juez diga, lo vamos a dejarlo ir. Entonces el juez tiene un problema más grande, porque tiene ahora que traer y meter en la cárcel a los que crearon ese ambiente, al padrastro que tuvo, a los burladores, a los que le hicieron, porque él fue víctima de ellos. Entonces pongámoslo ahí en la cárcel. ¿Qué trabajo tendría un juez entonces? Pero claro que no es así. Usted apuntó, usted pisó el gatillo y usted decidió quitarle la vida a alguien. Usted es responsable. Y el hombre hoy en día busca lo mismo de antes. No que la mujer que me diste, no que la serpiente, no que... Y, oiga, cada cual culpa. Nadie quiere asumir responsabilidad. Dios no puede trabajar en contra de sí mismo, en contra de sus planes y deseos y propósitos de que seamos santos. ¿Cómo te va a tentar para que tú cometas pecado cuando Él nos ha creado y escogido antes de la fundación del mundo y para que viviéramos vida en santidad? Y luego nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. No puede Dios contradecirse. Así que el hombre tiene que ser santo con el fin de poder relacionarse con Dios. Por eso uno comienza arrepintiéndose de sus pecados, para que haya ya no enemistad entre él y Dios, para que no haya un abismo entre él y Dios. El pecado es ese abismo, pero Cristo viene y pone el puente para que tú y yo podamos cruzar ese abismo que como humanos no podíamos hacerlo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces es posible. Y luego nos va a tentar para que pequemos. No, es de nuestra propia pecaminosidad que nosotros pecamos. Por eso él le dijo a Nicodemo que él no podía volver al vientre de su madre. La carne, carne es. Y si vuelve a nacer de la carne, va a producir lo mismo que tu carne ha producido todo este tiempo. Yo no estoy hablando de ese nacimiento. Ese nacimiento se dañó, se arruinó, se malogró cuando el pecado entró en el mundo. Y por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Ahorita te leí que no hay justo ni aún uno. No hay uno que haga el bien, dice la Biblia. Nicodemos, el hombre tiene su propio problema mirándolo así. Él es tentado cuando de su propia naturaleza, cuando es atraído y seducido. El problema del hombre está adentro, está su pecaminosidad. Y es por eso que Dios, cuando va a tratar con nosotros, con los pecadores, trata con nuestra vida interior. Allí donde está el problema, allí donde viene la causa de los efectos que vamos a mirar, su pecaminosidad. Santiago capítulo 1, verso 14 hasta el 16, apúntalo y después lo lee. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando póngase la mano como yo, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Juan 1.15, Santiago 1.15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, todos sabemos lo que es ser concebido y concebir, da a luz que lo que se concibió, el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1.16 dice, amados míos, no cometamos errores, no erréis. Esto es lo que traemos desde Adán. El verso 17 ahí mismo nos dice, nos aclara la naturaleza de Dios. Dios nos dice en Santiago 1.17, toda buena, ¿y qué cosa va a salir de Dios si no es bueno? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios de su propia voluntad nos dice en Santiago, decide hacer algo en el verso 18.
en el verso 23, el 18. En primera de Pedro, apúntelo, verso 1 y verso 23, y después lo lee cuando yo termine. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos los primeros, las primicias de sus criaturas. Y en el verso 1 de primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo ahora renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de la simiente corrupta de Adán y Eva. Esta no es nuevo nacimiento, no es de Adán y Eva, porque es corrupta, incorruptible, es corrupta, y lo corrupto produce corrupción. Pero lo de Dios nacimos, dice, de una simiente incorruptible. No puede producir corrupción, porque lo nuestro nace por la palabra de Dios, la semilla que vive y permanece para siempre en nosotros, su espíritu dentro de nosotros. Hermanos, todo esto era necesario por causa de aquel hombre. Nació de una simiente, naturaleza dañada y corrupta. Míralo ahí, Romanos, capítulo 5, verso 12, lo que dice. Por tanto, como el pecado entró, deja dicho que no estaba, en el mundo, por el hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una situación, hermanos, como este virus. Se transmite de un individuo a otro individuo, de un individuo a otro individuo. Por eso es que hoy vamos a entender un poquito, vamos a usar bien esta comparación, porque por eso tenemos que andar con máscara, mascarilla, con distancia, porque no queremos que quien tiene el virus, lamentablemente el pecado, entró por un hombre. Y como todos los hombres se contaminaron, todos los hombres también tienen que participar de la muerte, según dice la Biblia. Así que Dios no está envuelto en nuestra pecaminosidad y no puede estar mezclado con el mal. El problema es con el hombre y en el hombre. Y el problema está atado a sus deseos. Bueno, mire cómo esto trabaja. Cuando el deseo se concibe, vamos a pensar un poco cuando la mujer concibe. Ese deseo, eso que concibe, da a luz. Y el pecado, y es el pecado, cuando surge, produce muerte. Y no nos equivoquemos en cuanto a esto. Si fuimos concebidos desde el principio por el pecado, daremos a luz el pecado. Y es lo que sucede hoy en día. Pero Cristo vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Así que no es Dios porque Dios y el mal son incompatibles, no pueden coexistir juntos a la misma vez. El hombre está en la el problema, mejor dicho, está en la naturaleza del hombre. Es dentro que está en él el problema, en sus malos deseos. Lo concebimos y decidimos llevarlo a cabo. El pecado no se ve hasta que no se manifiesta. El mal no se ve, que se ha concebido, hasta que no se comete. Usted sabe quién robó, hizo mal en robar, hizo mal en matar, porque ya estaba. ¿Cuándo eso se lleva a cabo? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del bueno y del que es perfecto. Todo esto desciende de Dios, todo regalo bueno, y Él
no cambia, no hay variación en Él. Dios quiere que seamos santos y nos escogió para eso, hermano. ¿Cómo pues no cómo puede el Dios llevarnos a nosotros a pecar? Es imposible. Entonces note conmigo, es todo lo contrario. Dios, sabiendo que el hombre adámico no calificaba para ser santo y no podía por su propia naturaleza, Dios en su amor, en su misericordia, en su voluntad, viene y nos engendra. Santiago 1:18 dice que de su voluntad nos hizo Él. Primero dice nacer, ahorita dice renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, nueva criatura. El propósito de la salvación o regeneración fue para dar a luz vida y no muerte, para que creáramos, o mejor dicho, para crearnos a nosotros para hacer el bien y no el mal, para darnos poder sobre el pecado que domina al hombre viejo y no a la nueva criatura, porque el viejo es producto de Adán, quien cayó, quien desobedeció, quien se malogró, quien su vida en él. Pero la de Dios es lo nuevo, que nace del Espíritu, nace de nuevo, nueva criatura. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y ahora comenzamos a vivir una vida nueva. Hermanos, Dios lo hace para mostrarnos que no te lleva a pecar. Él no puede, sino que Él te lleva a nacer de Él. Una nueva criatura, nueva creación, como Él dice en su palabra santa. Es una que nos lleva a salir del pecado. Cuando entras en una nueva vida, Él no está creando o nos está creando a nosotros ahora alejados del pecado y no en el pecado. Él dice que seamos santos porque Él es santo y que sin la santidad nadie lo va a ver a Él ni podremos establecer una relación con Él. Entonces, esta santidad era necesaria.